Buenas noches, Fanny. 23 de septiembre estamos aquí para servirle a la comunidad que tan amablemente sintoniza su programa y estamos a las órdenes. Ajá, estamos a las órdenes. Sí. Nuevamente es estrategia y estructura del Estado paralelo. Ese es el tema de hoy para el pueblo de Costa Rica. Sí, me estoy sirviendo aquí un poco de agua. Ya vamos a empezar porque ocupaba esto primero. Bueno, estimada audiencia, estimada Fanny, estimada Marcela, reciban un cordial saludo 23 de noviembre. Los problemas que tiene el Estado de Costa Rica, aparte de ser extensos en cuanto a años, son profundos, son dinámicos, son complejos. Cuando uno va a la universidad a estudiar administración de negocios y le enseñan el binomio estrategia-estructura, a uno le enseñan los profesores que las actividades primero tienen una estrategia y que la estructura debe adaptarse a la estrategia, ¿verdad? Vamos a suponer que la estrategia es viajar a San José. Y la estructura en la que vas a viajar, o vas con tus pies, o vas montado en una patineta, o en una bicicleta, o en un caballo, o en un burro, o en un carro, en una moto, en un autobús, en un tráiler. Es decir, la estructura es la que le da fuerza a la estrategia. Bueno, muy bien. Cuando uno lee la Constitución y analiza el artículo 50, que le da el trabajo al Estado de lograr el bienestar de todos los ciudadanos, dice, el Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Aquí se está ordenando en el artículo 50 al Estado, no solamente al gobierno, es al Estado, a todos los poderes e instituciones, a todo lo que se llama institucionalidad. Se está ordenando que desarrolle una estrategia y una estructura para lograr el mayor bienestar posible a la comunidad. ¿Ok? Entonces, aquí se pierde el control del mandato constitucional y se comienzan a hacer locuras. Se comienzan a crear instituciones autónomas en términos incrementales. Se comienza a menospreciar el régimen municipal y efectivamente darle a la informalidad de las relaciones políticas el lugar que no tiene ni en la Constitución ni en las leyes. Los famosos acuerdos políticos como Figueres Calderón o el acuerdo de las juntas directivas 4-3. Esos acuerdos que no están en la Constitución sustituyen los verdaderos valores que la Constitución le ordena al Estado llevar a cabo. Porque entonces los partidos políticos se convierten al Estado en un mecanismo para hacer negocios ellos. Y así entonces comienzan a manipular las leyes, como la ley de contratación pública, la ley de las compras públicas, que es el caso que tenemos hoy en noticia espectacular de la detención en términos de medida cautelar a un montón de personas, no solamente a la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, doña Marta Esquivel, sino a otras personas. Pero yo veo que al gobierno solo le interesa la situación de Marta Esquivel y los demás ni sabemos quiénes son, ni nadie los menciona. Por ejemplo, yo vivo a doña Laura Fernández, solo hablar de Marta Esquivel y los demás. Y los demás, yo doña Laura Fernández. ¿Qué nos va a decir ahora el show del miércoles? Estamos ansiosos porque llegue el miércoles, porque va a haber un show espectacular en la Casa Presidencial. Una cosa, bueno, todo el mundo debe comprarse unas buenas tazas, unos buenos sobres de palomitas y un buen refresco, porque déjeme decirle que el show del miércoles va a dejar vacíos los cines, va a paralizar el país. El show del miércoles que viene es increíblemente bueno.
ya que solo eso nos da este gobierno, pues disfrutemos el show, cosa que no administre, que no sea. ¿Por qué viene esta situación? Porque los nuevos partidos políticos, como el PAC, que toman los instrumentos del poder que dejó la Liberación y la Unidad, se encuentran con que es cierto que ganaron las elecciones, pero Liberación y la Unidad tienen a los magistrados, al procurador, al fiscal o la fiscala, al defensor o la defensora, y tienen a los magistrados de la Sala Constitucional y las 3 salas. Entonces, ¿para qué ganar las elecciones hasta con 2 millones de votos si cuando vas a entrar al poder te das cuenta que vos no tenés poder? Te das cuenta que los partidos anteriores, los de la oligarquía criolla mafiosa, tienen agarrados los puestos claves y ahí manipulan las leyes, manipulan las decisiones, las sentencias de los jueces y hacen lo que les da la gana a favor de la oligarquía criolla mafiosa. Entonces, la estrategia que dice la Constitución no se cumple. La estrategia es un mandato y está diciendo el Estado, es decir, los 3 mal llamados poderes, las instituciones autónomas como el ICE, el INA, el AIA, la Caja, el PANI, todas nuestras instituciones, el INS, procurarán el mayor bienestar a los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado. Y para esto se ocupa una estructura. Y la estructura entonces son las entidades jurídicas, los presupuestos, los planes operativos anuales que lleva a cabo el gobierno en forma entrelazada para lograr estos propósitos del artículo 50. Entonces, repito, la estrategia, los valores que están aquí en la Constitución, por ejemplo, si analizamos cuáles de estos valores le corresponde al Poder Judicial desarrollar, el artículo 33 dice, toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación contraria a la dignidad humana. Esto le corresponde a la estructura del Poder Judicial, ¿verdad? El artículo 32, ningún costarricense podrá ser compelido a abandonar el territorio nacional. Eso le corresponde al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial. Vamos a escuchar, vamos a ver otros importantes. Nadie puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación de sus opiniones ni por acto alguno que no infrinja la ley. Aquí trabaja el Poder Ejecutivo con el Ministerio de Seguridad, aquí trabaja la Fiscalía. Es decir, la estrategia son los mandatos que da la Constitución al Estado y la estructura son las entidades, los planes y el presupuesto para poder llevar a cabo ese cometido. Ahora bien, ¿qué pasa con el Estado paralelo? Que se inventan, que se crean, que se construyen otras condiciones estratégicas y estructurales para hacer ya los intereses de la oligarquía criolla mafiosa, la que ha dominado la Primera y la Segunda República, a través del financiamiento de partidos políticos que son lacayos, siervos, instrumentos de los ricachones de este país. Y por consiguiente, vea lo que ocurre con la ley de compras públicas, con la ley de contratación administrativa. Este gobierno, este en especial, ha venido intentando, a través de la solicitud del referendo, transformar las funciones de la Contraloría para que tenga mayor facilidad de llevar a cabo una serie de actividades que efectivamente en el fondo están vestidas de bienestar social, pero son negocios privados, porque a nadie se le ha preguntado si efectivamente queremos una ciudad de gobierno en San José, cuando lo correcto es hacer edificios de gobierno en las cabeceras de los cantones. A nadie le han preguntado eso, pero ellos quieren una ley para hacer eso, para contratar a los que ellos quieran. Ahora, ¿qué pasa aquí? Miren lo que está pasando en la Caja. Albino Vargas ya venía diciendo que eso era un problema, esas adjudicaciones a esas cooperativas y que tenían un sobreprecio. Pero lo más interesante que no ocurre en el ICT, pero sí ocurre en la Caja. La auditoría metió mano y mandó a decir que efectivamente a ellos no les parecía que el sobreprecio de 24,000 millones anuales durante 10 años, y multiplique 24,000 por 10 años, era un absurdo. Pero esta presidenta ejecutiva que hoy efectivamente detuvieron
junto con una lista de personas que no sabemos los nombres y que me encantaría conocer, quisieron doblarle el brazo a la ley de contrataciones públicas y otorgarle el contrato a un oferente que más bien estaba pidiendo muchos millones de colones de más para llevar a cabo el cometido de administrar los EBAIS. Ahí se está pisoteando la ley, se está pisoteando el proceso. Y eso lo saben muy bien los miembros de la Junta Directiva de la Caja y lo sabe muy bien la señora Presidenta Ejecutiva, doña Marta Esquivel. Sin embargo, lo hacen, pisotean las leyes. ¿Y qué le queda a la Fiscalía ante semejante show? Actuar. Porque si la Fiscalía no actúa, también ellos están incumpliendo sus funciones y cometen fraude de ley. No llevar a cabo sus funciones. Pero vea qué interesante. Si quisiéramos aplaudir la Fiscalía por lo que hizo hoy, no le podemos aplaudir por lo que no ha hecho en el caso Papagayo. Si quisiéramos aplaudir la Contraloría por el informe que envió de esas contrataciones mal adjudicadas para administrar el EBAIS en las cooperativas, pues no podemos aplaudirle por el desconocimiento que tenemos todos los ciudadanos de lo que está pasando en Fundetur, en el ICT y en el Polo Turístico Papagayo. Es decir, lo que hacen con la derecha lo borran con la izquierda, o lo que no hacen, efectivamente no se les puede aplaudir. Es decir, la misma institucionalidad funciona a veces para unos, pero para otros no. ¿Por qué para la viuda que le robaron la finca no funciona la Fiscalía? Cuando efectivamente el abogado Fran Paniagua Mendoza le ha mandado todas las denuncias para que la Fiscalía persiga el delito en el caso Papagayo, que vamos a entender esto, que Fran Paniagua Mendoza está peleando por la finca de la mamá que se la quitaron, pero el Polo Turístico Papagayo tiene otras concesiones y otras fincas que habría que averiguar cómo fue que las adquirieron, donde por ejemplo se encuentra el Hotel Waldorf Astoria de 7 estrellas, que está en Carrillo, ya ese no está en Liberia. Es decir, aquí hay un mar de información oculta de cómo el Estado paralelo que hizo el ICT para crear y administrar por decreto el Registro Nacional de Concesiones Turísticas, cosa que había sido por ley, y ese error lo cometió el gobierno de Rafael Ángel Calderón Fournier. ¿Cómo hacen para crear sociedades de papel, dividir toda la propiedad 70993-000 en sociedades anónimas y no en pequeños lotes de media hectárea? Porque solamente existe un único folio real y un montón de sociedades. Que entonces, ¿qué es lo que yo estoy comprando? Si yo fuera a comprar una de esas sociedades, yo no estoy comprando piso, no estoy comprando suelo. ¿Qué estoy comprando? El derecho de una concesión de 99 años, que está en un media hectárea, pero que le pertenece a una finca enorme de 1.300 hectáreas, que es la 70993-000. Una barbaridad, porque eso no se hace así. Lo correcto es dividir la finca en, qué sé yo, en hectáreas, en medias hectáreas, y a cada una darle un folio real. No, eso no lo pueden hacer, porque es una sola finca y es del ICT, mala vida, porque nunca se la pagaron a la viuda y está inscrita erróneamente, antijurídicamente en el registro de la propiedad, y es una sola finca de 1,000 y pico hectáreas. Entonces, esto que es creación de estados paralelos, a veces son largos, profundos y extendidos en el tiempo, y a veces son cortos y pequeños y rápidos, como este problema que crearon ahora aquí en la Caja Costarricense de Seguro Social, por lo cual tenemos en los allanamientos de hoy. Tenemos dos tipos de estrategia de estructura: las que se hacen a largo plazo a través de 40, 50 años, robando propiedades, inscribiéndolas mal inscritas, nunca pagando a sus legítimos dueños, creando concesiones para los ricachones de este país, que a su vez venden las acciones a otros ricachones internacionales, que a su vez compran el metro cuadrado de cada concesión en $1 y lo venden en $16,000. Un negocio fabuloso, pero no tenemos a la auditoría del ICT haciendo investigaciones y dando informes. No tenemos al ICT explicándole al país qué es lo que está pasando con el Polo Turístico Papagayo y que ya está ocurriendo, porque yo no sé si usted se dio cuenta, estimada Fanny. Salió una canción defendiendo Corcovado y atacando al presidente. No sé si usted ha escuchado esa canción. No he escuchado. Donde se le dice al presidente, presidente de papel, corrupto de papel. Sí.
O sea, Sí, ya tiene. este país ya entró en una vorágine de maldad, de reclamos y de vendetas. Porque efectivamente lo que podemos interpretar hoy es que si la fiscalía no persigue el delito en Papagayo, no persigue las denuncias que puso Fran Manuel Paniagua Mendoza en la Fiscalía de Liberia para perseguir, porque parece ser que la Fiscalía, óigame, y esto es una sospecha, no puede entrar a los territorios de Papagayo, porque aquello funciona como un principado europeo, como funciona el Principado de Mónaco. Ahí no pueden entrar, ahí no puede entrar el Estado de nosotros, ahí no puede entrar la auditoría del ICT, ahí no puede entrar la Procuraduría, ahí no puede entrar la Fiscalía. Entonces, ¿qué tenemos? Un Estado dentro de un otro Estado, un Estado paralelo. ¿Ah? ¿Y qué está haciendo la Contraloría? Eso es lo que queremos que nos los expliquen. Es que el problema de esta situación, estimada Fanny, audiencia, es que ni el presidente de la República, ni los diputados, ni la Fiscalía, ni el Poder Judicial, mucho menos el ICT, hablan del asunto. Y no es nada, que según me enteré por una conversación que tuve con Fran Manuel Paniagua Mendoza, los empleados históricos del ICT los están sacando para Estados Unidos, para que otros tomen esos puestos, porque como las denuncias van tan fuertes, las 14 causas contenciosas administrativas más la causa penal va tan fuerte, que efectivamente ellos vieron que ya perdieron el caso, porque los tribunales contenciosos por fin admitieron la prueba que Fran Paniagua Mendoza les está poniendo sobre los escritorios a los jueces. Excelente. Bueno, pero ¿qué va a pasar con los exministros de turismo, con los expresidentes de la República, con los ex auditores del ICT, todos estos años que han pasado por ahí? Algunos ya se han pensionado. Hay que investigarlos. Por eso es que yo digo que el referéndum no arregla nada. El referéndum más bien va a empeorar las cosas. Y mucho costarricense apasionado, apoyando a don Rodrigo Alberto de Jesús Chávez Robles y a don Mauricio Alvarado, que es el impulsor principal, al menos en TikTok, del referéndum, ni siquiera nos quieren explicar qué de la Segunda República va a arreglar el referéndum. Y muchos de los que apoyan ni siquiera se han leído el proyecto de ley de referéndum. Es decir, es un apoyo emocional, es un apoyo sin seso, sin razonamiento de los documentos de los que estamos hablando. Por eso es que cualquiera que haya leído ese proyecto de ley del referéndum y de la ley Jaguar, mal llamada Jaguar, notamos claramente que eso no tiene ni pies, ni cabeza, ni tripas, mucho menos cerebro. Un engaño a la emoción pública. Mire, yo veo a esta señora Yendri, la colocha, Yendri Quiroz. Sí, pero ella no lee los documentos. Ella solamente es un discurso de pasión. Y veo a muchos que apoyan al presidente en un discurso de pasión, pero yo los invito a leer documentos. Los invito a leer el mamarracho de proyecto de ley que es la ley Jaguar. Los invito a leer esta constitución que queda debiendo en muchos de sus artículos. Los invito a leer las propuestas para una constituyente autoconvocada, pero no quieren leer. Quieren meramente emocionarse por lo que dice Rodrigo Alberto de Jesús Chávez Robles y Pilar Cineros Gallo, y no analizan, no le meten cerebro a los documentos y a la ley y a los procedimientos. Entonces repito, profe, ¿sí? Perdón, yo eso se lo pregunté a ella, a ellos y a todos esos que trabajan en la área de que hacen comentarios con pasión, como se está diciendo. Y lo que me dicen es una tontería. Me dicen algo que no tiene sentido. Dice, pero es que ese señor no me cae bien. Y yo, pero es que no es el señor, es lo que está en el documento, lo que quiero que ustedes analicen. No es a él, es al documento. Y entonces se quedan callados. De ahí es ellos que van por emociones, van por emociones. Yo veo los comentarios, algunos comentarios criticando estos videos que hacemos. Pero ya yo les digo, pero ¿y cuál es su propuesta? Dice que yo soy un arrogante, pero que me apoyan. Bueno, pero ¿dónde ven la arrogancia? Yo soy un ciudadano que lee documentos. Soy un ciudadano que me he formado en universidades
nacionales e internacionales, y he sido profesor nacional e internacional en América y en Europa. O sea, yo no vengo de vender pericos ni de lotes asados. Yo me dedico a leer documentos, a dirigir tesis doctorales. He doctorado a 10 doctores en Costa Rica y en Centroamérica. Y sigo teniendo gente que estoy... Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la gente no quiere debatir porque pierden el debate, porque no tienen nada que ir a decir. He retado a Rodrigo Alberto de Jesús Chávez Robles y a todos los abogados constitucionalistas de este país a que vayamos a un debate en vivo para analizar esta constitución moribunda de la Segunda República que está en estertores de agonía. Solo silencio encuentro. Yo quisiera que alguien me dijera, mire, arrogante, le tomamos la palabra, vamos a ir a derrotarlo a un debate público. Ninguno se atreve. Porque lo primero que les voy a decir es, ¿quién es el soberano? Ustedes, la Sala Cuarta, la Fiscalía, la Contraloría, Juanito Mora, la Nación o el pueblo de Costa Rica. Y empecemos, y ahí se les cae toda la fanfarria. Y es que esto no es ser uno arrogante, esto es leer la Constitución, artículo 2, 4, 9, 27, 48, 196. Leer las funciones del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, la chanfaina que hay en el 177, el artículo 72 que nunca se implementó. Y no quieren hablar de eso. Entonces, inventan shows para distraer a la opinión pública, para seguir manteniendo que el 65%, cosa que es mentira, que Borges Asociado les miente, porque hay inferencia arbitraria. Yo quiero que estos que me critican, que me pregunten, don Roger, ¿qué es la inferencia arbitraria? Y con mucho gusto les explico. ¿Qué es la disonancia cognoscitiva? No. Entonces, este país, por no leer, por no querer ir a debates en vivo, sino por querer manipular a la opinión pública desde la Casa Presidencial, desde los medios de comunicación, se va a meter en un conflicto social gravísimo. Porque ya comienzan las vendetas. Ahora vea qué está pensando el gobierno, cómo sacarse el clavo con la fiscalía. Y ahí está doña Laura Fernández echándole basura a la fiscalía. No, doña Laura, si usted pretende ser candidata a la presidencia de la República, echándole agua y tierra a la fiscalía, que ya funciona mal, pero que tiene que obedecer la noticia, crímenes y las denuncias, usted está mal, doña Laura. ¿Cómo va a llegar usted a la presidencia de la República echándole tierra a la fiscalía? A la fiscalía hay que criticarla por lo que no hace, pero por lo que hace, persiguiendo el delito, está bien. Porque si efectivamente la fiscalía no inventó el informe de la auditoría de la Caja Costarricense de Seguro Social, la fiscalía no se inventó el informe de la Contraloría General de la República, ¿no? La fiscalía tiene abogados penalistas de primer nivel y analizan si la información que se les somete encaja con los tipos penales que tiene nuestro régimen de derecho. Y hablaron de 3 posibles delitos: influencias, abuso de la hacienda pública, de los que me acuerdo. Esos son 3 delitos serios. Y no por 4 pesos, no por una caja de leche, no por una bolsa de galletas Pozuelo, no, sino 12.400 millones de colones al año, por 10 años, ni me da ahorita la cabeza para saber cuántos son. Entonces, la fiscalía actuó, sí, tiene que actuar, ese es su trabajo. Que Carlos Díaz no nos agrada, no me agrada, yo mismo lo critico mucho. Pero si ahora efectivamente los abogados de doña Marta Esquivel y de las otras personas que yo deseo saber quiénes son, porque doña Laura Fernández solo habla de doña Marta Esquivel, a los demás no les importa. O sea, una barbaridad escuchar a doña Laura Fernández solo defender a doña Marta Esquivel y los demás que son empleados y son costarricenses. Eso no, a esos que los aplane la fiscalía. Pero doña Laura, pero doña Marta hay que salvarla. Pues, ¿cómo la vamos a salvar? Es que ustedes, los políticos, piden el voto y se hacen presidentes de la República y ministros y no cumplen la ley. ¿Qué? Llegan a hacer negocios a los puestos públicos. Neoliberalismo clásico, Estado paralelo.
Eso es lo que denuncia el periódico El Acerriceño. Porque efectivamente, se lo hemos dicho muchas veces, ¿por qué un presidente que dice que tiene el 65% del apoyo del pueblo no llama a una constituyente autoconvocada? ¿Sabe por qué? Porque no es cierto que tiene ese apoyo. Porque si verdaderamente tuviera el 65% del apoyo, ahí no andaría don Mauricio Alvarado rogando en videos que vayan el 2 de octubre a la marcha. Una marcha que ojalá no les llueva, pero ahorita está lloviendo a las 10:30 de la mañana, así es que estamos saliendo de septiembre y entrando en octubre. Mire, a los del referendo y a todos los que apoyan a un Rodrigo Alberto de Jesús Chávez Robles, ese es el 65% de costarricenses. Vamos a suponer que es el 65% del padrón electoral. ¿A dónde son 3 millones? Son 650,000 por millón. 6 por 3, 18. O sea, casi 2 millones de ticos. Ustedes, los que apoyan a Rodrigo Alberto de Jesús Chávez Robles, ¿por qué no salen hoy en la noche y detienen este país y lo paralizan? ¿Sabe por qué? Porque ustedes no lo apoyan. Porque eso es mara. Ustedes lo que ven es el show. El show. Y ustedes lo que apoyan es el show y el vacilón y las promesas. Pero no apoyan a don Rodrigo Alberto de Jesús Chávez Robles. A ese hombre que es presidente de la República y que se pone la banda y que hace show y que hace ruidos de jaguar. Una barbaridad. Pisoteando la dignidad del cargo que se le dio al pueblo. A ese hombre le he dicho yo varias veces, don Rodrigo Alberto de Jesús Chávez Robles, vamos a un debate. Vamos a un debate con la gente suya. Hablar de este país, ¿sabe qué es lo que pasa, don Rodrigo Alberto Jesús Chávez Robles? Se lo he dicho varias veces y se lo repito. Y se lo han dicho otras personas que no son de mi simpatía, pero tengo que escucharlo porque son costarricenses, como Jack Zagot, o como el otro señor, Claudio Alpizar, y otros que se lo han dicho. Usted, don Rodrigo Alberto Jesús Chávez Robles, usted no sabe de derecho público, usted no conoce la ley 6227, no conoce la ley de contrataciones públicas, a usted lo manipulan con eso. Usted no sabe gobernar. Usted no estudió este país. Usted viene con un doctorado de economía y cree que Costa Rica funciona como funciona Indonesia o en el lugar en el que usted estuvo. En eso, desgraciadamente, hay que darle la razón, desgraciadamente, a Claudio Alpizar y a Jack Zagot. Que Claudio Alpizar es de Liberación Nacional, de un partido corrupto. Ya, eso hay que aclararlo. Y si Jack Zagot toca el piano en la cantina de la Golfiteña, ahí en la zona roja de San José, o en la Scala de Milán, ese es un problema de Jack Zagot. Igual suena el piano en la Golfiteña como en la Scala de Milán. O sea, el teatro más famoso del mundo. Entonces, eso no es problema de nosotros, ya que él es artista. El problema de nosotros es cuando Jack Zagot o Fanny Villegas o Marcela Cibaja o Claudio Alpizar o mi vecino de adelante o mi vecino de atrás, como ciudadanos, están opinando sobre cómo se llevan las cosas en este país, con estados paralelos. El problema es cuando se ataca a la fiscalía por el trabajo que tiene que hacer y no efectivamente por lo que deja de hacer, que es lo que yo vengo diciéndole a la fiscalía, y principalmente a la de Liberia y la de Nicoya, porque ustedes no investigan las denuncias de Fray Manuel Paniagua en el caso de Papagayo, no lo investigan, sino que hay un complot de jueces para traerse abajo los casos de Papagayo, porque el error que cometió la Procuraduría, los gobiernos de Carazo, los gobiernos de Monge, los gobiernos de Arias, los gobiernos de Calderón, los gobiernos de Uduer y los gobiernos de Laura Chinchilla y los del PAC. Y yo no quiero meter ahí a don Abel Pacheco, pero también a él lo utilizaron. Esos errores se pagan caro. Y vea lo que está pasando con el Estado paralelo de Papagayo, esa estrategia y esa estructura de no querer meter a la fiscalía a investigar, de crear un Consejo Nacional de Concesiones, un Registro Nacional de Concesiones Turísticas por decreto, de darle la concesión madre a Popo Jiménez, a don Rodolfo Jiménez Borbón, y él a su vez traslada las acciones y un negocio raro. El ICT nunca había permitido que la sociedad a la cual le dieron la concesión madre trasladara las acciones. Jamás. No lo pudo haber permitido. Y sin embargo ocurrió. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que es un estado paralelo. Y eso tiene que investigarlo el Ministerio Público.
Y ya tienen las denuncias y las tienen engavetadas. Y lo sé porque conozco las denuncias y sé que efectivamente cuando don Fran Paniagua Mendoza llama a la fiscalía, le dicen, sí, vamos a hacer un allanamiento. Tienen 2 años de esperar el allanamiento. No lo quieren hacer. ¿Por qué? Porque es tanta la pus, la podredumbre que hay ahí, que efectivamente hay que transformar la Segunda República en una Tercera República a través de una constituyente autoconvocada. Y esa es la razón por la cual yo menciono a don Mauricio Alvarado. Usted está equivocado, don Mauricio. Usted sabe muy bien que ese referéndum no arregla la Segunda República. Eso es meramente crearle unas condiciones de operabilidad a este gobierno que quiere pisotear el derecho público, la ley 6227 y la ley de contrataciones públicas. Y usted como abogado lo sabe, don Mauricio Alvarado. Pero ¿por qué no se lo explica al pueblo de Costa Rica? Porque hay que engañar al pueblo dándole a entender, óigame, y gente con grado universitario, gente no leen el proyecto de ley de referéndum, no quieren leer, no quieren aceptar el reto de leer siquiera la Constitución, se van por pura emoción. No, señores, aquí para cambiar esta situación que es tan grave ya, que ya estamos a punto de entrar en un conflicto social, en vendetas, tenemos que ir a una constituyente autoconvocada con borradores de transformación de la Segunda República hacia la Tercera República, donde se transforme totalmente el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, el Presidente de la República deje de llamarse presidente, se llame Coordinador Constitucional, existe un órgano que se va a llamar Consejo del Pueblo, con un órgano auxiliar que se va a llamar Fiscalías Civiles, a ver si nos roban un colón del presupuesto, a ver si hacen cochinadas como estados paralelos, como lo han venido haciendo, con, óigame, la vista gorda de la Procuraduría, de la Contraloría, de la Defensoría, del Ministerio Público. Es una barbaridad lo que viene haciéndose en Costa Rica. Un estado paralelo y ya lo quieren llevar a Corcovado y ya lo quieren llevar a la península de Osa y ya el pueblo de Corcovado se dio cuenta y hasta le confeccionó una canción a Rodrigo Alberto Jesús Chávez Robles, presidente constitucional de la República de Costa Rica, la Segunda República, con extractores de agonía. Le dicen que él es un corrupto de papel en esa canción. Ya cuando el presidente lo tratan de esa manera, sin miedo, en partes del pueblo de Costa Rica, es porque el pueblo ya despertó. Lo que pasa es que el pueblo no entiende que es una constituyente, porque nadie se las ha explicado. El acerriceño ha venido haciendo un esfuerzo hace poco de explicarle qué es una constituyente, la diferencia de una constituyente autoconvocada, una constituyente por el artículo 196. Todo eso ha venido haciéndolo el acerriceño. Hasta cuando nos dejen, porque en el momento, vea lo que está pasando con este asunto de la caja y la detención de doña Marta Esquivel. Usted le puede decir a la oligarquía criolla mafiosa, pillos, corruptos, partidos políticos, ellos por un lado le entran y por otro lado les saben, pero tóquenles ustedes los millones de los negocios y revientan. Y entonces la fiscalía, eso es lo que dice doña Laura, que por qué actuó tan rápido, y es que es un delito. Ahí entonces hay que actuar, doña Laura Fernández, señora ministra de la Presidencia del Estado de Costa Rica de la Segunda República en estertores de agonía. Por eso es que la fiscalía actuó. Ahora, tampoco es que me voy a aplaudir a la fiscalía porque no está actuando en Papagayo, no está actuando en el Parque Empresarial Pacífico, o sea, en otros lugares no está actuando. ¿Qué más hay ahí para preguntar, estimada Fanny? Tengo 8 preguntas. Dice, ¿cuál es la relación entre estrategia y estructura para delinquir? Bueno, resulta entonces que para poder hacer negocios con los poderes del Estado, vamos a ver que yo soy presidente, o soy ministro, o soy ministro de Turismo, o soy representante de Costa Rica en el Banco Centroamericano de Integración Económica, o soy diputado, diputada. Y entonces yo tengo que cumplir las funciones que la Constitución y la ley me da. Pero resulta que se crean estrategias y estructuras paralelas. Vea, el Tratado de Libre Comercio que firmó Costa Rica con los Estados Unidos tenía unos negociadores costarricenses pagados
con el sistema de salario nacional. Pues los gringos llegaron con un montón de plata, montaron una fundación que se llamaba FUSE, Fundación de Cooperación Externa, y óigame, se me cae la cara de vergüenza de lo que les voy a contar. Los negociadores costarricenses con los gringos recibían un salario de los gringos. Pero ¿cómo es esto? Pero eso se ventiló en aquellos tiempos. Por eso es que yo presioné para que efectivamente fuéramos a un referendo en aquel momento, porque efectivamente no se podía aprobar el Tratado de Libre Comercio de la forma en que se hizo. Había que aprobarlo, pero no en la forma en que se hizo. ¿Por qué? Porque ¿cómo es que los negociadores de nosotros reciben un salario del Estado de Costa Rica y de los gringos? ¿A dónde le firmo, gringo? ¿A dónde quiere que le firme? Por un salarito de 12,000, 10,000 dólares al mes, mientras está la negociación. Esto es una barbaridad. Y aquello fue un escándalo nacional. ¿Y sabe qué? A los 3 días ganó Saprissa, perdió Heredia, el muñeco de Cartago, y ya está. La gente se le olvida. Y eso lo midió el político, que el costarricense a los 3 días ocupa un tanate nuevo, un escándalo nuevo. Y el tico es comedor de noticias y de escándalos. Vea, lo voy a explicar. En 3 días ya no se va a hablar de doña Marta. Esto llega hasta el miércoles. A partir del jueves, de aquí al jueves, algo surge superior a lo de doña Marta. O bien, puede ser un show montado también entre los órganos del Estado. Vea, vamos a ir a recoger a doña Marta, la vamos a meter a la perrera, todo eso va a ser, pero no, ya a los 3 días la soltamos. A ellos y a los otros 8. Y ya queda entonces, porque están sacando la imagen de doña Laura Fernández con la bandera y el escudo aquí, y ella hablando como si fuera ya la presidenta de la República, ¿verdad? O sea, ya la están entrenando para que comience a manejar los discursos del liderazgo, en este caso la lideresa del país. Que la última vez que nos administró una mujer, y no lo digo porque sea mujer, sino una mujer manipulada, hicimos una trocha que no sirvió para nada, perdimos la plata, hacha, calabaza y miel, y hasta la expresidenta Laura Chinchilla, expresidente Laura Chinchilla, se montó en una avioneta de narcos, y esta es la hora que no viene a decir nada, ni a lavarse la cara, ni a decir nada. Y Camilo Rodríguez se lo dice a cada rato: usted se montó en una avioneta de narcos. Está el video, está en la noticia internacional. ¿Hizo algo la fiscalía? No. Entonces la fiscalía, así como hace un burumbum, no lo hace. Agarraron a Miguel Ángel Rodríguez, lo sacaron del avión por una puerta ahí diferente, todo el espectáculo, lo humillaron todo, y al final ganó el juicio por una prueba mal recogida de la fiscalía. ¿Para qué tanto show? ¿Para qué tanto show con Marta Esquivel? ¿Para qué tanto show con Miguel Ángel Rodríguez? Y al final terminan ganando el juicio. No, pues que la gracia es que los metan a la cárcel. La gracia es que paguen, que la gente vea que la ley es igual para todos. Pero no, aquí hay gente que son intocables, sean extranjeros, sean políticos, o sean periodistas, o sean dueños de grandes empresas que manipulan los partidos políticos y el sistema. Ese es el problema que tenemos. Entonces, la estructura y la estrategia para delinquir consiste en que el poder lo administran los partidos políticos a través del voto que el ciudadano le da cada 4 años. Y estos partidos políticos se reúnen en una mesa grande, negocian por debajo, hacen un show entre ellos, vos sos el malo y yo no, y al final negocian, se aprueba el presupuesto le manda la platita a todos los ministerios, a todas las entidades, y ahí se contratan las obras públicas, las compras públicas, y se hicieron ricos, ¿quiénes? Los que financiaron a los partidos políticos, que también son proveedores de las compras públicas del Estado. Pero el papagayo es peor, porque ahí no entra la policía, ahí no entra la fiscalía. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Un principado, al estilo Mónaco, en Guanacaste, Costa Rica. Y a todo el mundo le parece bien. Yo le mando a preguntar a las municipalidades de Carrillo y de Liberia, ¿cuánta plata están recogiendo ustedes por las construcciones y los derechos que tienen que pagar todas esas construcciones en Carrillo y en Liberia? ¿Qué hace el Ministerio de Hacienda cuando contratan
habitaciones del Hotel Andaz, del Hotel Planet Hollywood, del Hotel Six Senses, del Waldorf Astoria, que es de 7 estrellas. ¿Dónde está el informe del Ministerio de Hacienda? Es más, del ICT, de la Contraloría de Servicio, de la Auditoría del ICT. No tenemos información. Si no es que Frank Paniagua Mendoza estudia el caso porque a él le quitaron la finca, a él y a su madre y a sus hermanos, no sabríamos nada de este caso. Y la parte del caso de Papagayo, que no corresponde a Frank Paniagua Mendoza, sino que corresponde a otras propiedades y a otras concesiones, por ejemplo, donde está el Hotel Waldorf Astoria, ¿qué información tenemos? Hoy hablé con Frank y le dije, Frank, ¿y esta información? Me dice, se la voy a buscar. Porque el caso no acaba con que los jueces en buena justicia le devuelvan la finca a doña Alba Mendoza y a sus hijos. Y el Waldorf Astoria, y lo que están haciendo en Corcovado, y lo que están haciendo en Osa, es que es Costa Rica. A eso hablamos, a eso nos referimos cuando existen estructuras paralelas para delinquir. ¿Qué más tenemos, Juan? No te escucho, Fanny. Perdón, dice la siguiente pregunta, ¿por qué la prensa no habla del Estado paralelo? ¿Por qué? Es por eso que Costa Rica no sabe nada, porque no habla nada. Bueno, vean, si a Frank Paniagua Mendoza, siendo afectado, siendo abogado penalista, habiendo sido defensor público, fiscal, le costó 10 años sacar la información de donde estuviera para poder preparar los casos, ¿qué va a hacer un comunicador que no tiene la formación de investigar, la malicia de analizar cómo un acto contraviene la ley? Estos son presentadores de noticias, no son investigadores periodísticos. ¿Da cuenta la diferencia, Fanny? Sí. Nosotros podemos hablar de esto con la información que Frank Paniagua Mendoza nos ha suministrado a muchos. Yo soy uno que he recibido la información y la estoy utilizando. Aquí la tengo. Aquí tengo todas las concesiones del caso Papagayo, la concesión madre, a dónde está la concesión del Hotel Ritz-Carlton, que es la 2804, la del Hotel Four Seasons, la 2MZ000, la del Hotel Andaz, 2332Z000, la del Hotel Planet Hollywood, 408Z000. Toda la información la tengo y la tengo reunida. Y todos los días investigo más y veo las causas penales y las de contenciosos administrativos. Eso lo faculta a uno a poder hablar del caso. Pero esa estructura paralela para delinquir es tan profunda que hasta el mismo Frank Paniagua Mendoza le costó 10 años entenderla, siendo él abogado y habiendo sido fiscal y habiendo sido defensor público y ser un abogado experto en derecho penal. Entonces eso significa que la estrategia y la estructura para delinquir no la cometen idiotas, no la comete gente muy preparada, con sus doctorados, con sus maestrías, y comienzan a diseñar un estado paralelo para que entonces efectivamente la gente ni se note que les están robando. Por ejemplo, ¿por qué digo que nos están robando? Bueno, ¿dónde está la plata que factura el Waldorf Astoria 7 estrellas? El Four Seasons, el Andaz. ¿Dónde está esa plata? ¿Dónde están los impuestos por habitación? ¿Dónde está el impuesto de la renta? Son concesiones, no regalos. Una cosa es que el inversionista venga con su dinero a construir el Hotel Andaz, el Four Seasons, el Planet Hollywood, el Waldorf Astoria, y otra cosa es que no, tienen que pagar, porque tiene que haber un beneficio. Esas calles de Guanacaste están más llenas que la ruta 27. ¿Pero cómo? Si tenemos un hotel 7 estrellas a la par de una carretera de un país de tercer mundo. Jamás. Con la plata que se factura en el Four Seasons, con la plata que se factura en el Waldorf Astoria, Guanacaste tenía que tener pistas sobre pistas de 3 niveles. Y no las tenemos. ¿Pero qué hace la auditoría del ICT?
¿Qué hace el ministro del ICT o los que han pasado antes? Porque este tiene 2 años. ¿Dónde está esa información para conocerla nosotros como costarricenses, amos y dueños de nuestro territorio?